Antes de proseguir su camino hacia los Cerros Azules, Tomás Gómez se detuvo para cargar combustible en una solitaria estación. Mientras limpiaba el parabrisas de la pequeña camioneta, el viejo encargado comenzó a charlar sobre sus experiencias en ese nuevo planeta, Marte. En su opinión, se vivía bien. Siempre había algo nuevo. Hacía un año al llegar ahí, se había hecho la promesa de esperar y sorprenderse de todo, porque pensaba que así le sería más fácil olvidarse de la Tierra y de cómo eran las cosas por allá. Por eso prefirió concentrarse en las diferencias de Marte, donde todo era distinto. Por ejemplo, el clima, las flores, la lluvia. Él había llegado hasta ahí porque los jóvenes terrícolas ya no querían hablar con él, y se aburría mortalmente al estar con gente de su edad. En cambio, en un lugar como Marte, le bastaría con abrir los ojos para estar entretenido. Tomás coincidía con el viejo. Dejaba que sus manos morenas descansaran ociosamente sobre el volante. Se sentía bien. Había estado trabajando en una de las nuevas colonias durante 10 días seguidos. Ahora tenía 2 días libres y estaba en camino a una fiesta. El viejo siguió hablando. Decía que en la Tierra ya no se sorprendía de nada. Simplemente observaba, experimentaba. Pero en Marte todo era extravagante. El suelo, el aire, los canales. Hasta el tiempo era raro. Precisamente por eso se sentía tan a gusto y tan contento ahí. Era el lugar perfecto para un anciano, porque se mantenía constantemente en alerta. El viejo le contó a Tomás que Marte le hacía recordar un regalo que había recibido una Navidad hacía unos 70 años. Era un caleidoscopio, un juguete hecho de pedacitos de cristal, tela y otras cosas bonitas. Cuando colocaba el caleidoscopio contra la luz y miraba a través de él, lo que veía lo dejaba asombrado. ¡Qué figuras! Bueno, pues así era Marte. Todo lo que había que hacer era disfrutarlo. Ahí estaba, por ejemplo, la carretera que pasaba junto a la estación. Había sido construida por los marcianos hacía 16 siglos y todavía estaba en buenas condiciones. El viejo le cobró a Tomás el importe del combustible y ambos se despidieron. Tomás se alejó por la antigua carretera riendo quedamente. Era un largo camino que se internaba por las colinas hacia la oscuridad. De vez en cuando, Tomás alargaba la mano hasta su lonchera para tomar un caramelo. Manejó sin descanso por espacio de 1 hora, sin toparse con ningún otro automóvil, sin nada más que la carretera que tenía delante. A su alrededor solo estaba el silencio de Marte. En Marte todo estaba siempre así, pero esa noche le pareció más silencioso aún. Los desiertos y los océanos vacíos pasaban velozmente a su lado y las montañas se recortaban contra las estrellas.
Aquella noche había un olor a tiempo en el aire. Tomás sonrió al imaginar a qué olería el tiempo. Tal vez a polvo, a relojes y a gente. Y al preguntarse cómo sonaría, pensó en agua corriente dentro de una cueva, en llanto, en tierra cayendo con un ruido sordo sobre la tapa de una caja y en lluvia. Yendo todavía más lejos, Tomás se preguntó cómo se vería el tiempo. Tal vez como nieve cayendo quedamente dentro de un cuarto oscuro, o como una película muda en un cine muy antiguo. Tomás continuó manejando hasta que el cansancio le hizo sentir aguijones en la parte posterior del cuello. Entonces se detuvo cerca de las ruinas de una pequeña aldea marciana. Al apagar el motor, percibió la manera en que el silencio se cernía en torno suyo. Se quedó sentado un momento conteniendo la respiración mientras contemplaba los blancos edificios a la luz de las lunas. La aldea estaba deshabitada desde hacía siglos. Bajó de la camioneta para descansar un poco y con la mirada perdida en aquellas polvorientas construcciones, abrió su termo de café y se sirvió una taza. Se sentía bien, sumamente en paz. Unos 5 minutos más tarde, allá donde la antigua carretera hacía una curva, Tomás vio una tenue luz y luego escuchó el murmullo de un motor. Pronto se percató de una extraña cosa que se dirigía hacia él. Se trataba de una máquina, parecida a un insecto del color del jade, algo así como una mantis religiosa. Se desplazaba suavemente, mientras sus 6 patas se posaban sobre la carretera, provocando un sonido como de lluvia ligera. Desde el interior de la máquina, un marciano con ojos de oro derretido lo observaba atentamente. Durante un momento, ambos se estudiaron mutuamente a través del fresco aire nocturno. Fue Tomás quien dio el primer paso. «Hola», saludó dirigiéndose al marciano, quien respondió algo en un lenguaje extraño. No se entendían el uno al otro. Ambos preguntaron al mismo tiempo si lo que el otro había dicho era un saludo y fruncieron el ceño al no ser capaces de comprenderse. «¿Quién eres?», preguntó Tomás en español. «¿Qué haces aquí?», parecían preguntar los labios de su interlocutor en su propia lengua. «¿A dónde vas?», inquirían los dos con expresión de perplejidad. «Yo soy Tomás Gómez». «Yo soy Mujeca». Ninguno entendía lo que el otro decía, pero ambos señalaron su propio pecho al decir sus nombres y todo empezó a tener sentido. Súbitamente, el marciano rompió a reír. Tomás sintió que una mano invisible le tocaba la cabeza, y de pronto Mujeca se hizo entender en el mismo idioma que él. Tomás se sorprendió de que hubiera aprendido el español tan rápido y nuevamente se estudiaron el uno al otro en silencio, turbados. El marciano miraba con curiosidad la taza de café humeante que Tomás sostenía en la mano, así que él le preguntó si quería un poco. Mujeca aceptó y descendió de su nave para tomar la taza que le ofrecía Tomás. Pero sus manos nunca llegaron a encontrarse, sino que se atravesaron como la bruma.
En su sorpresa, Tomás dejó caer la taza, mientras el marciano retrocedía también, invocando el nombre de sus dioses. ¿Viste eso? Susurraron al mismo tiempo. Los dos estaban aterrorizados. Mujeca se agachó para recoger la taza, pero no pudo tocarla. Era como si estuviera en otro plano. Se enderezó y pareció meditar por un segundo. De repente, sacó un cuchillo de su cinturón. Tomás se alarmó, pero el marciano lo tranquilizó y le lanzó el arma para que la atrapara en el aire. Tomás juntó las manos, pero el cuchillo atravesó su carne sin hacerle el menor daño y cayó al suelo. Cuando se agachó para recogerlo, tampoco pudo tocarlo y temblando, se retiró un poco. Entonces se dio cuenta de que podía ver las estrellas a través del cuerpo de Mujeca, como chispas que brillaban a través de una membrana fosforescente y gelatinosa. Miles de diminutas estrellas titilaban en el estómago y el pecho del marciano, y a través de sus muñecas como si fueran joyas. «Puedo ver a través de ti», le dijo a Mujeca, y a este le sucedía lo mismo cuando veía a Tomás. Él palpó su propio cuerpo y se sintió reconfortado al sentirlo tibio. «Yo soy real», pensó. El marciano, a su vez, tocó su nariz y boca y dijo en voz alta que él era quien estaba vivo, puesto que tenía materia. Pero Tomás lo miró fijamente. Estaba convencido de que él era real, y entonces el otro debía estar muerto. ¿Esa era la explicación? ¡Claro! Mujeca era un fantasma. Ambos permanecían inmóviles en medio de la vieja carretera. Al fin, el marciano le preguntó a Tomás de dónde venía. Para él, el nombre de la Tierra no significaba nada. Tomás le explicó que era el tercer planeta del sistema solar y que hacía un año que los seres humanos habían empezado a colonizar Marte. Se habían encontrado con que la mayor parte de los marcianos había muerto. ¿Cómo? ¿Muertos? Eso no es verdad, replicó Mujeca. Pero Tomás le aseguró que él mismo había visto los cadáveres dentro de las casas esparcidos por las aldeas, miles de cadáveres. En opinión del marciano, eso era absolutamente ridículo, ya que ellos, su especie, estaban vivos. De hecho, en ese momento, él estaba en camino a un festival que se celebraba en uno de los canales cerca de las montañas Enial, y le preguntó a Tomás si no podía ver el pueblo justo a los pies del cerro en el que se encontraban. Tomás bajó la vista hacia las tristes ruinas de la aldea marciana. Le respondió a su acompañante que ese pueblo llevaba muerto muchos años. Mujeca soltó la carcajada. Ese pueblo no podía estar muerto. Él había dormido allí apenas la noche anterior. No es posible, insistió Tomás, y le señaló los escombros, los pilares destrozados, el polvo que cubría las calles. Pero para el marciano, las calles estaban limpias. Si Tomás veía los canales secos, Mujeca los describía llenos de vino de lavanda. Si Tomás decía que el pueblo estaba muerto, él aseguraba que estaba rebosante de vida, y trataba de hacerle ver las luces del carnaval, los botes y las bellas mujeres color de arena. Estaban ahí mismo. Él podía verlas correteando por las calles, pequeñas, delicadas, con refulgentes ojos dorados. Hacia allá se dirigía él ahora, a gozar del festival, a divertirse la noche entera, a cantar, a beber, a hacer el amor.
Sin embargo, para Tomás era claro que ese pueblo estaba tan muerto como un lagarto seco. Y le contó al marciano que él estaba en camino a la Ciudad Verde, la nueva colonia que habían levantado. Le contó que habían llevado varias toneladas de madera desde la tierra para construir 2 hermosas aldeas. Y esa noche iban a inaugurar una de ellas. Sus esposas y sus novias habían viajado hasta allí en naves espaciales. Habría baile y tomarían whisky. Mujica parecía perturbado. Tomás le señaló las naves espaciales en la lejanía. Eran 2 cosas plateadas, pero el marciano no podía verlas. Tomás rió. Bueno, pero al menos podría ver la nueva aldea. No veía ninguna aldea terrícola, solo el océano y la marea baja. Tomás le explicó que ese océano se había evaporado hacía unos 40 siglos por lo menos. Mujica puso una cara muy seria y nuevamente le preguntó a Tomás si no veía el pueblo tal como él se lo describía. Los blancos pilares, los botes, las luces del carnaval. Le preguntó si no escuchaba los cantos que llegaban hasta sus oídos. Tomás negó con la cabeza. No escuchaba nada. Por otro lado, continuó el marciano, él no podía ver lo que Tomás le señalaba. Nuevamente ambos se quedaron fríos. Era como si tuvieran hielo en la carne. Mujica cerró un momento los ojos. Esto solo puede significar una cosa, le dijo a Tomás. Esto tiene que ver con el tiempo. Tú formas parte del pasado. Comenzaron a discutir de nuevo. Tomás insistía que quien venía del pasado era el marciano y no él. Pero, ¿cómo probar quién tenía la razón? ¿Cómo demostrar quién era del pasado y quién del futuro? Para Tomás, las ruinas eran prueba más que contundente de que si alguien representaba al futuro era él, que él estaba vivo y el marciano muerto. Pero el otro se defendía diciendo que su corazón latía, sentía hambre y sed, luego debía estar vivo. Finalmente fue Mujica quien llegó a una conclusión. Quizás ambos estuvieran vivos en su propio tiempo y solo eran un par de extraños que cruzaban sus caminos. Finalmente, ¿quién querría ver al futuro? No podía creer que los pilares estuvieran derrumbados, ni que el mar estuviera seco, los canales vacíos, las doncellas muertas, las flores marchitas. Para él, lo que veía era suficiente. Sus amigos lo esperaban sin importar lo que el terrícola dijera. Y para Tomás, la realidad eran las naves espaciales, la aldea y las mujeres de su propio planeta. No podemos ponernos de acuerdo, dijo Tomás. Pues acordemos estar en desacuerdo, respondió el marciano. ¿Qué importa quién pertenece al pasado y quién al futuro? Si ambos estamos vivos, lo que sucederá, sucederá mañana o en 1.000.000 de años. ¿Cómo sabes si esas ruinas que ves no son las de tu propia civilización de aquí a 100 años, caída y rota?
Uno no sabe. Por eso es mejor no preguntar. Por lo pronto, la noche es muy corta y cada quien debe tomar su propio camino. Tomás extendió su mano y Mujeca lo imitó. Pero sus manos no alcanzaron a tocarse. Se fundieron una en la otra. Tal vez volvamos a encontrarnos alguna otra noche. ¿Quién sabe? Adiós, dijo Tomás. Adiós. Fue la respuesta. El marciano se alejó colina abajo en su vehículo de metal verde, y el hombre de la tierra subió silenciosamente a su camioneta para proseguir con rumbo opuesto. La noche era oscura. Las lunas se habían ocultado. La luz de las estrellas alumbraba apenas la carretera vacía, en la que ahora no había ningún ruido, ni un vehículo, ni una persona, nada. Y así permanecería por el resto de aquella fría noche.